Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy vamos a realizar el tema de la fotosíntesis. Es un tema muy importante porque mediante este proceso las plantas van a obtener sus propios alimentos. ¿Ya? Entonces veamos con el concepto, por favor. Dice, la fotosíntesis es un proceso anabólico donde se forman compuestos orgánicos, es decir, glucosa, lípidos y proteínas, a partir de compuestos inorgánicos. Nosotros ya habíamos mencionado que el anabolismo es un proceso en el cual se va a formar moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. Entonces vayamos acá a la fotosíntesis. Para que la planta pueda realizar la fotosíntesis va a coger el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Además, las raíces van a absorber la molécula de agua, que también es importante. Pero a la vez, las plantas requieren de la energía luminosa. Eso también, energía luminosa en forma de fotones. ¿Para qué realiza este proceso? Para obtener su propio alimento. ¿Cuál? Vamos a tener ahí como ejemplo a la glucosa. Es el C6H12O6. Eso es lo que se va a formar en el proceso de la fotosíntesis. Eso se denomina la glucosa. Esto es la glucosa. Listo. Ahora, en este proceso también se va a liberar dos moléculas. Se va a liberar la molécula de oxígeno y también la molécula de agua. ¿Ya, jóvenes? Entonces, las plantas van a realizar la fotosíntesis, en las cuales con moléculas de agua, moléculas de dióxido de carbono, que son moléculas inorgánicas, van a formar ¿qué cosa? Una molécula orgánica y mucho más grande, denominado la glucosa. Muy bien, jóvenes, vayamos a ver acá, vamos a coger, tenemos la hoja, hacemos un corte transversal y vamos a ver la estructura. Bien, acá vamos a tener un segmento de la hoja en la cual vamos a colocar sus partes. La parte central, eso se denomina mesófilo. El mesófilo. Listo. El mesófilo está formado por toda esta columna de células que van a formar el parénquima clorofilial. Ponemos acá el parénquima clorofilial. Clorofilial. Ya está. O parénquima clorofiliano también lo denominan. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora vamos a tener acá en la parte externa a la epidermis. La epidermis. Epidermis. Y luego vamos a tener acá un lípido que va a cubrir, que va a proteger, que va a evitar la deshidratación de la hoja, denominado cutícula. Entonces la cutícula. Entonces acá le ponemos un nombre, la cutícula. La cutícula está formado de cutina. Y la cutina es un lípido. ¿Ya, joven? La cutícula está formada de cutina. Bien, pero en vez de la hoja vamos a tener ahí a los estomas. Los estomas. ¿Ya está? Es por estas dos células por las cuales va a ingresar el dióxido de carbono. ¿Ya, joven? Y también se va a liberar acá la molécula de oxígeno. Muy bien. Ahora, tenemos acá el parénquima clorofiliano. Estos de acá se caracterizan porque en su interior va a tener bastantes organelas que van a realizar la fotosíntesis. Y esas organelas, que son las responsables de la fotosíntesis en las plantas, se denominan el cloroplasto. Acá vamos a tener al cloroplasto. El cloroplasto. Acá está. El cloroplasto joven va a tener unas estructuras importantes. Primero, decimos que el cloroplasto va a tener dos membranas. Acá. Dos membranas.
dos membranas. Una membrana externa y una membrana interna. También vamos a encontrar ahí un espacio viscoso denominado el estroma. Esta parte es importante. El estroma. Listo. Luego más abajito vamos a tener acá una prolongación que se denomina lamela. Lamela. Esta prolongación va a sostener ahí a unas estructuras denominados tilacoides. Ahí está. Tilacoides. Y el conjunto de los tilacoides se va a denominar grana. Grana. Mira, ahora, se dice que el cloroplasto es una organela semiautónoma. ¿Por qué? Porque va a tener su propio material genético. Va a tener un ADN, acá ponemos un ADN desnudo, ¿ya? Un ADN desnudo o ADN circular. Bueno, también se le denomina desnudo. ¿Desnudo por qué? Porque no presenta proteínas, al igual que las bacterias. ¿Se acuerdan cuando hicimos el material genético de las bacterias? Muy bien, ADN circular o ADN desnudo, ¿ya? También va a tener su propio ribosoma. Ponemos acá, ribosoma. Ribosomas tipo 55 o 70S. Jóvenes, listo. Bien, ahora, del cloroplasto solamente nos vamos a centrar en dos estructuras. El primero, que es el tilacoide, y el segundo, el estroma. ¿Por qué? Porque en el tilacoide ocurre una de las fases de la fotosíntesis. Ocurre la fase luminosa. La fase luminosa. Y en el estroma ocurre la fase oscura. La fase oscura. Muy bien, entonces vayamos por favor a estudiar las fases de la fotosíntesis. Pero primero veamos por favor cuál es la ecuación de la fotosíntesis. En la ecuación de la fotosíntesis se va a consumir 6 moléculas de dióxido de carbono y a la vez se va a consumir 12 moléculas de agua. Y vamos a obtener, ¿cuánto? Una molécula de glucosa. En ese proceso se va a liberar 6 moléculas de oxígeno y a la vez se libera 6 moléculas de agua. Ya jóvenes, este es el proceso de la fotosíntesis. Muy bien, vayamos a las etapas de la fotosíntesis. La fotosíntesis va a tener dos etapas. Uno denominado la fase luminosa y la otra la fase oscura. ¿Ya joven? Entonces vayamos primero a la fase luminosa, que también se denomina ciclo de Hill. ¿Ya? ¿Dónde ocurre la fase luminosa? Ocurre en la membrana de los tilacoides. Ponemos ahí. En la membrana de los tilacoides. De los tilacoides. Listo. Que se va a denominar un segmento de esta membrana acá, un segmento de la membrana se va a denominar cuantosoma. Ponemos en paréntesis un segmento denominado cuantosoma. Listo. Ahora, lo que siempre te van a preguntar es, ¿dónde ocurre la fase luminosa? En la membrana de los tilacoides. ¿Qué más te van a preguntar siempre? ¿Qué es lo que se produce en este proceso? En este proceso vamos a tener dos moléculas importantes. Uno, que es la molécula de ATP, que es sinónimo de energía, de no trifosfato. Y además vamos a obtener el NAD. Vamos a obtener nicotinamida dinucleótido fosfato hidrogenado. Listo, NAD. NAD, nada más, ¿ya joven? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se va a liberar en este proceso? En este proceso se va a liberar el oxígeno. ¿Ya jóvenes? Se va a liberar el oxígeno.
¿Cuántas etapas tiene la fase luminosa? Va a tener 4 etapas. La primera etapa es la fotoexcitación de la clorofila. La segunda, fotólisis del agua. Tercera, fotorreducción del NAD. Y por último, la fotofosforilación. Todo esto se denomina el prefijo foto porque es en presencia de la luz, de la energía solar. Y lo van a realizar los pequeños paquetes de energía denominados los fotones. Entonces, vayamos a las etapas de la fase luminosa. Mira, etapa número 1. Etapa número 1. ¿Qué dice? La fotoexcitación de la clorofila. Acá tenemos dos fotosistemas. Fotosistema 1 y fotosistema 2. Ahora, ¿por qué se le pone adelante el fotosistema 1? Lo que sucede, por cuestiones históricas, es que primero se descubre el fotosistema 1. Luego se descubre que había otro fotosistema. Entonces lo denominan fotosistema 2. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? La energía luminosa en forma de fotones va a excitar a cada uno de estos fotosistemas. La excitación, mira, se excitan. Entonces lo que va a ocurrir es que en la clorofila, acá, la clorofila tiene como átomo central al magnesio. Entonces, ocurre que el magnesio pierde, acá, ¿pierde qué cosa? 2 electrones. Ahí está. Va a perder 2 electrones. De este modo, estamos ¿qué cosa? Estamos realizando la fotoexcitación de la clorofila. Ahora, ¿solamente en el fotosistema 1? No. También en el fotosistema 2. Este magnesio pierde, ¿cuánto? Pierde 2 electrones. Listo. Entonces, vamos a empezar desde este punto, desde el fotosistema 2. Muy bien, entonces estamos acá. La energía solar en forma de fotones excita a la clorofila. Ahora, el átomo central de la clorofila es el magnesio. Esta excitación hace que el magnesio pierda sus 2 electrones. Estos electrones van a viajar por un sistema de transporte de electrones. Acá está. Primero, estos 2 electrones del magnesio van a pasar a la plastoquinona. Esta plastoquinona va a liberar 2 electrones que tenía. Listo. Luego le cede esos 2 electrones al citocromo. Y el citocromo ya va a entregar esos 2 electrones nuevamente acá a la plastocianina. Esta plastocianina excitado le va a devolver al magnesio sus 2 electrones que había perdido. Entonces ya está devolviéndose los electrones, ¿sí o no, al magnesio? Correcto. Ahora, en este proceso que va a haber una carga eléctrica, ocurre que en el estroma, que es la parte externa, se encuentran hidrógenos libres. Estos hidrógenos libres van a pasar por una diferencia de presión. ¿A dónde? Al espacio intratilacoidal. Entonces acá van a pasar los hidrógenos. ¿Están dentro de los tilacoides estos hidrógenos? Sí. Muy bien. Ya estamos preparando todo. Mira. Profesor, los electrones han ido de acá, de la clorofila, se pasó al sistema de transporte de proteínas. Esos electrones pasaron a la otra clorofila y ahí nos quedamos. Correcto. Ahora la pregunta es, ¿quién devuelve los electrones al magnesio del fotosistema 2? Para eso aparece la molécula de agua. Con intervención de la proteína Z, aquí está, entonces la proteína Z va a desdoblar la molécula de agua. ¿En qué? En hidrógenos. Ahí está, en protones en forma de hidrógeno. Y luego va a se libera en este proceso. Ya estamos ya en el punto 2, la fotólisis del agua. Entonces acá, ¿qué es lo que ocurre? Se va a liberar oxígeno. Pero recuerda que el oxígeno en estado atómico no es estable. Por lo tanto, forma la molécula de oxígeno. Pero para que esté bien balanceado,
se dice que se libera media molécula de oxígeno. Muy bien, estamos acá. Entonces, en este proceso, el agua con ayuda de las fotos de la proteína Z se va a desdoblar. Y es la molécula de agua quien le va a entregar, ahí está, los electrones que había perdido el magnesio. Muy bien, ahora todo tiene sentido, ¿sí o no? Entonces, el agua le va a dar los electrones que había perdido el magnesio. El magnesio le va a devolver los electrones a la plastoquinona que perdió sus electrones. La plastoquinona le va a devolver sus electrones al citocromo. El citocromo le devuelve sus electrones a la plastocianina y la plastocianina le devuelve sus electrones a la clorofila que tenía como magnesio. ¿Sí o no? Átomo de magnesio. Pero este magnesio hace un último esfuerzo. Dona sus electrones a la ferrodoxina. Y la ferrodoxina va a entregarle dos electrones, esos dos electrones que tiene. ¿A dónde? Hacia una enzima denominado la NAD reductasa. ¿Estamos? Muy bien, vayamos acá. Estamos en la NAD reductasa. Mira, vamos a entrar ahora a la fotorreducción y a la fotofosforilación. Muy bien, acá teníamos un potencial de hidrógeno, ¿sí o no? Se habían formado hidrógenos. Toda esa cantidad de hidrógenos, ahora sí, van a pasar ¿a dónde? Van a pasar acá, a una nueva enzima. La enzima ATP sintetasa. ¿Estamos? La ATP sintetasa va a transportar estos hidrógenos. Pero en este proceso aparece una molécula de ¿qué? De ADP. Adenosin difosfato. Di2. Contiene dos fósforos. Entonces, va a coger del estroma un fósforo libre, y entonces se va a formar el ATP, uno de los primeros productos de la fase luminosa, lo que estábamos diciendo al inicio. Ya formamos ATP, ¿sí o no? Ahora nos falta formar el NADP, el NAD. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Habíamos quedado que acá están los hidrógenos, ¿sí o no? Los hidrógenos van a subir, van a pasar y van a juntarse acá en esta enzima, en la NAD reductasa. Los dos electrones de carga negativa más dos protones que serían de carga positiva, se van a juntar al NAD y van a formar finalmente el NADPH. Ahí está. Entonces ya estamos formando, ¿qué cosa? El NADPH. Acá estamos formando el NADPH2 y el ATP. Listo. Estos dos productos se va a utilizar en la fase que sigue, que viene a ser la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Ya, jóvenes? Listo. Acá. Fase oscura de la fotosíntesis. Mira, por favor. Aquí. Entonces, acá estamos, listo. Pregunta, ¿dónde ocurre la fase oscura? La fase oscura ocurre en el estroma. Ocurre acá, en el estroma. Listo. ¿Qué es lo que va a utilizar? Va a utilizar ¿qué cosa? El ATP y el NADPH. Entonces se utiliza el ATP y el NAD, NADPH2. Esos dos se va a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que se va a producir finalmente? Lo que siempre se va a formar, lo más importante, que es la glucosa. Esto es lo que se va a formar. Esto es lo que requiere, en este caso, la planta para poder formar sus otros compuestos, glucosa. Listo. Entonces vayamos acá, por favor, a las etapas de la fase oscura. Mira acá, la fase oscura va a presentar 4 etapas. La carboxilación, la reducción del glicerato 1,3 difosfato,
la síntesis de compuestos orgánicos y nuevamente la regeneración de la ribulosa. Empecemos, por favor. Todo se inicia acá, en la ribulosa. Estamos, ya, disculpen. Ya está. Este es el ciclo de Calvin. Vamos a formar ahorita, por favor, vamos a formar glucosa. ¿A partir de qué? A partir del NAD y a partir del ATP, y vamos a agregarle dióxido de carbono y vamos a formar glucosa, ¿ya? Entonces todo se inicia, jóvenes, acá, en la ribulosa. Empecemos. Primera fase, primera etapa viene la carboxilación, que viene a ser la fijación del dióxido de carbono. Esta primera etapa contiene dos subetapas, denominada activación de la ribulosa y la que sigue, la fijación del dióxido de carbono. Mira, ¿cómo es que se activa la ribulosa? Aparece el ATP que se había formado en la fase luminosa. Entonces, este ATP activa a la ribulosa. ¿De qué forma? Le va a entregar un fósforo. Si tenía 3 fósforos, el ATP le entrega 1, ¿cuánto quedan? 2. Por eso que ahora se va a denominar ADP. ADP. Y este ADP se va a usar en la fase luminosa. Bien, entonces, esta ribulosa se denominaba ribulosa 5-fosfato. Ahora que ya tiene un fósforo, se va a denominar ribulosa 1,5 difosfato. Bueno, son nombres. Ahora viene la fijación del dióxido de carbono. Mira, el dióxido de carbono entra a la cadena, al ciclo de Calvin. ¿Cómo? Mediante una enzima. Acá está. La enzima se denomina rubisco. Entonces, estamos acá. La ribulosa, el dióxido de carbono, se integra a la ribulosa difosfato y va a formar, ¿qué cosa? Una hexosa. Mira, esta ribulosa tenía 5 carbonos, más un carbono, va a ser 6 carbonos, correcto. Pero se va a formar una hexosa. Esta hexosa es inestable. Entonces, esta hexosa empieza a tener nuevos cambios. Se le agrega una molécula de agua y se forman 2 gliceratos. Era 6, ¿sí o no? Era una hexosa, está formada de 6 carbonos. Cada glicerato es de 3 carbonos. Por lo tanto, se va a formar 2 gliceratos. Pero estudiamos solamente un glicerato. Ahora sí, vayamos acá. Este glicerato se le tiene que activar. Mira acá. Ocurre que un ATP ingresa al glicerato y le va a dejar un fósforo. Y al dejarle un fósforo, el ATP se transforma en ADP. Ahora la molécula se va a llamar glicerato 1,3 difosfato. Muy bien, esta molécula ya está preparada ¿para qué? Para la segunda etapa, que viene a ser la reducción del glicerato 1,3 difosfato. Mira acá. ¿Se acuerdan del NADPH2, que era el producto de la fase luminosa? Acá ocurre una reducción, es decir, va a dejar sus hidrógenos y se va a transformar en NADP. Listo, ya está. Y se va a transformar ahora en gliceraldehído. Y este gliceraldehído se va a transformar finalmente en glucosa. Que vendría a ser la última parte, que es la síntesis de compuestos orgánicos. Pero este gliceraldehído se tiene nuevamente que formar en ribulosa. Primero, te voy a explicar. Para que ocurra el ciclo de Calvin, es todo un proceso. Mira, para que se forme una molécula de glucosa, se tienen que dar 6 vueltas, 6 vueltas, o sea, 6 ciclos para recién formar una glucosa. Por lo tanto, vamos a hacer un artificio. A todo lo multiplicamos por 6. Acá va a ser por 6. Por 6. Acá también por 6. Profesor, acá también a la hexosa también por 6.
por 6. Acá, ¿te acuerdas? El glicerato era una molécula de 3 carbonos. Pero, acá se forman 2 gliceratos. 6 por 2, 12. Entonces, por 12. Acá, también por 12. Por 12 moléculas de glicerato 1,3 difosfato. Y acá vamos a tener nosotros 12 gliceraldehídos. Ahora, ¿por qué se hace todo ese trabajo? Porque para llegar a la glucosa, la molécula solamente utiliza 2 gliceraldehídos, o también denominados fosfogliceraldehídos. Solamente utiliza 2. Profesor, 2 por 3, 6 de 6 carbonos, correcto. Y primero se forma una fructosa. Y por un proceso denominado isomerización se forma una glucosa. Y la glucosa es de 6 carbonos. Muy bien. Ahora mira acá. Acá. Eran 12, era 12 gliceraldehídos, ¿sí o no? Hemos utilizado 2 fosfogliceraldehídos o gliceraldehídos para formar glucosa. Entonces nos están sobrando 10. Esos 10 gliceraldehídos van a formar la ribulosa. A ver, entonces 10 moléculas de qué? De gliceraldehído o fosfogliceraldehído van a formar ¿cuánto? 6 ribulosas. Y lo demostramos, mira. 10 por 3, ¿cuánto es? Es 30. Ahora, 6 por 5 es 30. Y ya está completo todo. Entonces, jóvenes, el ciclo de Calvin tiene la finalidad de ¿qué? De formar glucosa. Todo este proceso para que la planta pueda obtener su glucosa. Y de esta glucosa, la planta pueda formar ¿qué cosa? Pueda formar almidón, pueda formar también celulosa, almidón, celulosa. Incluso en este proceso también puede formar los otros compuestos orgánicos que requiere la planta. Muy bien, jóvenes, eso fue la explicación del proceso de la fotosíntesis. Este proceso, por favor, tienes que estudiarlo y siempre nos van a hacer preguntas clásicas. Y jóvenes, conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.